Las lágrimas recorrían mi rostro mientras me arrodillaba ante mi esposo, aferrándome al dobladillo de su elegante traje. Mis manos temblaban mientras suplicaba: por favor, Lucas, ella necesita el tratamiento. No nos queda mucho tiempo. Esas palabras se enredaron en mi garganta, ahogándome de desesperación. Nuestra hija de 4 años, Lilia, yacía débil en el pequeño dormitorio de nuestro apartamento, su frágil cuerpo devastado por la enfermedad, y sus ojos, que antes brillaban, ahora nublados por el dolor. Los médicos nos habían advertido: sin una intervención médica inmediata, no sobreviviría. Pero el tratamiento era costoso, y todos nuestros ahorros ya se habían agotado. Levanté la mirada hacia Lucas, buscando alguna señal del hombre del que me había enamorado hace 7 años. El hombre que me había prometido el mundo, que había llorado de alegría cuando nació Lilia, que se había quedado despierto toda la noche arrullándola durante su primer fiebre. Ese hombre parecía haber desaparecido, reemplazado por ese frío extraño que se alzaba ante mí. Lucas se mostró rígido, con una expresión fría y distante. Apartó mis manos de su traje y se ajustó la corbata. No tengo espacio ni dinero para enfermos en mi vida, declaró sin emoción. Sus palabras me atravesaron el corazón como una fría daga. Lo miré incrédula. Ese era el mismo hombre que alguna vez juró cuidar y proteger a nuestra familia. Ahora hablaba como si fuésemos nada más que cargas para desechar. ¿Cómo puedes decir eso?, susurré, con la voz quebrada. Es tu hija, Lucas. Tu propia sangre. Se dio la vuelta, centrado en su reflejo en el espejo del pasillo. Lo vi ajustarse los gemelos, esos dorados que yo le había regalado en nuestro 5º aniversario, comprados con el dinero que ahorré durante meses. Las cosas cambian, Emma, dijo, sin siquiera mirarme. Yo he cambiado. La empresa exige más de mi tiempo, más de mi atención. No puedo dejarme arrastrar por complicaciones. Complicaciones. Eso éramos para él. Nuestra vida juntos, nuestros recuerdos, nuestra hija, reducidos a obstáculos inconvenientes en su camino hacia el éxito. Luché por ponerme de pie, con las piernas débiles por horas junto a la cama de Lilia. Desde el dormitorio, escuchaba sus suaves sollozos. Pronto necesitaba su medicina. Los tratamientos temporales que podíamos costear solo aliviaban su dolor por unas pocas horas. Oh, Lucas, por favor, insistí, alcanzando su brazo. Si no es por mí, hazlo por Lilia. ¿Recuerdas cómo solías llamarla tu pequeña princesa? ¿Cómo prometiste llevarla a Disneylandia cuando cumpliera 5? Mi voz se quebró al evocar aquellos tiempos felices, cuando éramos una familia de verdad, antes de la promoción de Lucas, antes de sus noches interminables en la oficina. Antes de que la distancia entre nosotros se convirtiera en un abismo infranqueable. Despreció mi caricia. Aquellos tiempos ya pasaron. Tengo responsabilidades ahora, Emma, clientes importantes. Gente que vale la pena. La implicación era clara, ya no importábamos para él. Antes de que pudiera decir otra palabra, la puerta principal se abrió de golpe y una mujer más joven, vestida impecablemente, entró. Sus tacones resonaban sobre el gastado suelo de madera, y el aroma de un perfume caro, demasiado intenso, inundó el reducido espacio. La reconocí de inmediato, Vanessa Morales, la nueva asistente ejecutiva de Lucas. La había visto en la página web de la empresa, había oído su nombre de pasada. Pero jamás imaginé verla aquí, en nuestro hogar, con una llave de nuestra puerta principal. Con una sonrisa altiva, cruzó los brazos y me miró con desdén. Por fin, dijo. Me preguntaba cuándo tirarías la basura. Lucas se volvió hacia ella y esbozó una sonrisa que no me había dirigido en años, llena de calidez, de intimidad, de promesas. La clase de sonrisa que confirmaba cada sospecha, cada temor que me había mantenido despierta en las noches en que no volvía a casa. Solo estoy terminando, respondió Lucas, como si discutiéramos nada más importante que sacar la basura. Vanessa me escudriñó, observando mi aspecto despeinado, mi cabello sin lavar, las ojeras marcadas, la mancha en mi blusa de cuando Lilia se enfermó aquella mañana. Sus uñas perfectamente manicuras golpeaban impacientes su bolso de diseñador. Y el coche está esperando, dijo. Llegaremos tarde a la gala. La gala. Claro.
El evento benéfico anual organizado por la empresa de Lucas. La semana pasada lo ayudé a elegir su smoking, e incluso planché su camisa. Me había dicho que asistiría solo, que era solo negocios. Otra mentira más en una lista creciente de engaños. Volteé hacia Lucas, con una súplica final formándose en mis labios, pero las palabras se apagaron al ver la determinación en sus ojos. No solo se iba aquella noche, sino que nos abandonaba para siempre. Lo vi en la firmeza de su mandíbula, en la frialdad de su mirada. Entonces, con un movimiento cruel, me agarró del brazo, hundiendo sus dedos dolorosamente en mi piel. Aspiré con sorpresa mientras me arrastraba hacia la puerta. «Lucas, ¿qué estás haciendo?», grité. «Para». Pero él no se detuvo. Marchó por el pasillo, hacia la habitación de Lilia, arrastrándome bruscamente tras él. Al llegar al dormitorio, se detuvo apenas el tiempo suficiente para recogerla de la cama, ignorando sus débiles protestas y gritos confundidos. «Mami», sollozó Lilia, con el rostro lleno de miedo y dolor. «¿Qué está pasando?». «Está bien, cariño», traté de tranquilizarla, aunque el pánico me invadía. «Todo va a estar bien». Lucas llevó a Lilia hasta la puerta principal, sujetando mi brazo con la otra mano. Vanessa se apartó, esbozando una sonrisa que se ensanchaba al ver nuestra angustia. Al llegar al umbral, Lucas finalmente me soltó, solo para empujar a Lilia a mis brazos. «Oh Lucas, por favor», suplicó una última vez, abrazando a nuestra hija. «No hagas esto. Podemos hablar, encontrar una solución». Pero su rostro permaneció inexpresivo, carente de cualquier emoción salvo, quizás, la irritación. «No hay nada de qué hablar. He tomado mi decisión. Quiero que se hayan ido las dos antes de que regrese mañana», sentenció. Y con eso, nos empujó afuera, hacia el frío portal de nuestro apartamento en el tercer piso. «Al menos déjame recoger algunas de nuestras cosas», rogué, mientras Lilia comenzaba a llorar desconsoladamente, temblando contra mí. Su medicina, algo de ropa. Lucas arrebató mi mano desesperada y quitó la llave del apartamento de mi agarre, separando mis dedos uno a uno. Ni siquiera me había percatado de que aún la sostenía. «Mandaré a que empaquen una caja y se la dejen al portero», dijo fríamente. «Ahora vete antes de que llame a seguridad». Me quedé allí, atónita, mientras él tomaba la puerta y la cerraba de golpe, haciendo eco en el pasillo vacío. Por un instante, no pude moverme, no pude pensar. Esto no podía estar pasando. No a nosotras. No así. Entonces la realidad se estrelló a mi alrededor. Golpeé la puerta con mi mano libre, sosteniendo a Lilia contra mi cadera. «Lucas», grité. «No puedes hacer esto. Déjanos entrar». Lilia se unió, sus débiles gritos intensificándose al percibir mi pánico. Gritamos, golpeamos la puerta, suplicando clemencia, pero no hubo respuesta. Sin titubeos. Solo el ensordecedor silencio de la traición. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo minutos, oí abrir la puerta de la señora Patricia, la vecina de la planta baja. La anciana se asomó con cautela, la preocupación marcada en su rostro surcado de arrugas. «Emma, ¿todo está bien? ¿Qué sucede con tanto alboroto?». Traté de recomponerme, de ocultar el abismo de mi humillación y desesperación. «Oh, todo está bien, señora Patricia», mentí, secando mis lágrimas con la mano temblorosa. «Solo un malentendido». Ella se mostró escéptica, pasando la mirada de mi rostro ensangrentado a la figura temblorosa de Lilia. «Si tú lo dices, querida. Pero sabes que puedes venir a mí si necesitas algo». Asentí, agradecida por su amabilidad, aunque demasiado avergonzada para aceptarla. «Y gracias. Estaremos bien». Cuando se retiró a su apartamento, me apoyé en la pared y, deslizándome lentamente, terminé sentada en el suelo con Lilia en mi regazo. Mi hija alzó la mirada, pálida y con la respiración entrecortada. «Mami», susurró, «no me siento bien». «¿A dónde va papá?». Le acaricié el cabello, tratando de mantener mi voz firme. «Papá está muy ocupado en este momento, cariño. Pero vamos a estar bien».
Te lo prometo, pensé, sin saber cómo cumplir esa promesa, pero consciente de que debía intentarlo, por Lilia. Respiré hondo, reuniendo las últimas fuerzas, y me puse de pie. No tenía sentido esperar allí. Lucas no volvería. No nos dejarían entrar. Habíamos sido desechadas, abandonadas sin piedad. Vamos, mi amor, murmuré a Lilia, acomodándola en mis brazos. Busquemos un lugar cálido para pasar la noche. Mientras descendíamos las escaleras y salíamos al frío aire nocturno, sentí algo cambiar dentro de mí. El shock y la desesperación aún estaban presentes, pero debajo de ellos germinaba algo más, una silenciosa y ardiente determinación. Lucas creía haberme quebrado. Pensó que me derrumbaría. Pero subestimó lo que una madre haría por su hija. Él había tomado su decisión. Y ahora, yo tomaría la mía. El amargo aire nocturno mordía mi piel mientras acunaba a Lilia contra mi pecho, protegiéndola del viento cruel. No teníamos hogar, dinero, ni a dónde ir. Las calles de la ciudad eran despiadadas, repletas de rostros indiferentes que apenas nos dedicaban una mirada. Caminaba sin rumbo, cada paso cargado de desesperación, mientras el frágil cuerpo de mi hija temblaba contra el mío. Me maldecía por haber confiado en Lucas, por haber sido ciega ante el monstruo en el que se había convertido. «Mami, tengo frío», susurró Lilia, apenas audible sobre el bullicio del tráfico en la Quinta Avenida. Las luces brillantes de las fachadas de Nueva York nos desafiaban con su calor y lujo, lugares a los que podíamos mirar pero no entrar. Lugares donde Lucas sería bienvenido mientras nos dejaban a nosotras en el frío. «Lo sé, cariño», murmuré, ajustando mi delgada chaqueta a su diminuto cuerpo. «Pronto encontraremos un lugar cálido». «¿Pero, dónde?» «La batería de mi teléfono está al 12% y solo tengo 43 pesos con 27 centavos en mi cartera, el dinero suelto que me quedó cuando Lucas nos echó. Nuestras cuentas estaban conjuntas, pero sabía que él ya habría llamado para congelar mi acceso. No dejaban nada al azar a la hora de cortar los lazos. Pensé en llamar a mis padres, pero vivían en el campo de Nebraska, a miles de kilómetros. Mi padre me había advertido de casarme con Lucas. Había visto algo en el que yo, cegada por el amor, no percibí. Llamarlos ahora significaría admitir que tenía razón desde el principio, y aun si pudiera tragarme mi orgullo, no podrían ayudarnos esta noche. No desde tan lejos. ¿Mis amigos? La mayoría se había alejado con los años, mientras Lucas lentamente me aislaba. Estaba Sara, de la librería donde trabajaba a tiempo parcial, pero hacía meses que no hablábamos. Y Jenny, del grupo de juegos de Lilia, pero no éramos tan cercanas como para que me presentara en su puerta en plena noche con una niña enferma. Al pasar frente al Hospital San Marcos, consideré brevemente entrar y suplicar que trataran a Lilia sin información de seguro. Pero sabía cómo terminaría, horas de espera, miradas sospechosas y, al final, atención mínima antes de ser expulsadas de nuevo a la noche. Y lo que Lilia necesitaba no era solo un alivio temporal, requería el tratamiento especializado que exigía su rara condición autoinmune. Llegamos al parque Madison Square, y me dirigí a un banco parcialmente resguardado por un robusto roble. Al menos allí el viento no era tan cortante. Me senté, acomodando a Lilia en mi regazo, y saqué de mi bolso la pequeña botella del reductor de fiebre infantil que siempre llevaba conmigo. No era la medicina que realmente necesitaba, pero podía hacerla sentir un poco más cómoda. «Toma un sorbo, cielo», dije, midiendo el líquido rosado. Lilia frunció el ceño, pero lo tragó obedientemente. Ya se había acostumbrado a la medicina, era parte de su rutina diaria desde hacía casi un año, desde que aparecieron los primeros síntomas, fiebres inexplicables, dolores articulares y una fatiga que ningún niño de 4 años debería padecer. «¿Dónde está papá?», preguntó nuevamente, sus ojos azules, tan parecidos a los de Lucas, mirándome con inocente confusión. «¿Por qué no podemos volver a casa?». Tragué saliva, luchando por encontrar palabras que no la asustaran más de lo que ya estaba. «Papá necesita un tiempo para sí mismo», dije finalmente. «Y vamos a tener una pequeña aventura». Lilia pareció aceptar esto, sus párpados pesándose a medida que la medicina comenzaba a hacer efecto. La abracé más fuerte, mi mente acelerada.
No podíamos quedarnos en ese banco toda la noche. Noviembre en Nueva York no era época para estar sin refugio, sobre todo con una niña enferma. Necesitaba un plan, un lugar a donde ir, algo que hacer. Saqué mi teléfono, entrecerrando los ojos para conservar la batería, y revisé mis contactos, pasando de nombre en nombre de personas que no podían o no querían ayudarnos. Entonces, me detuve en un número que no había llamado en años, Martha Wilson, la tía de Lucas. Martha nunca aprobó el ascenso vertiginoso de Lucas en el mundo de los negocios, cuestionando sus métodos y su creciente frialdad hacia la familia. Ella y Lucas se distanciaron hace 3 años por un asunto de negocios que jamás llegué a comprender por completo. Lucas me prohibió contactarla después, alegando que era amargada y envidiosa de su éxito. Ahora, me preguntaba si Martha había descubierto la verdad sobre Lucas mucho antes que yo. Quizás estaría dispuesta a ayudarnos, al menos por el bien de Lilia. Con dedos temblorosos, presioné el botón de llamada. Tras 4 timbres, respondió una voz áspera. Hola. ¿Quién habla? Martha. Soy Emma. Emma López, esposa de Lucas. Hubo una larga pausa. Emma. Hace años que no sé de ti. ¿Por qué me llamas a esta hora? Respiré hondo. Lamento molestarte tan tarde, pero estoy en problemas. Lucas nos ha echado a Lilia y a mí, y ella está enferma, y no tenemos a dónde ir. Otra pausa, y luego la voz de Martha se suavizó un poco. ¿Dónde estás ahora? En el parque Madison Square, en un banco cerca de la entrada este. Quédate allí. Iré a recogerte. Dame 40 minutos. El alivio me inundó. Y gracias, Martha. Muchísimas gracias. Y no me agradezcas todavía, replicó con tono recatado. Hablaremos cuando llegue. Mientras esperaba la llegada de Martha, Lilia se dormitó de forma inquieta en mis brazos. El parque se había vaciado de la mayoría de los visitantes, quedando solo unos pocos indigentes en bancos lejanos y algún que otro corredor nocturno. Mantenía la mirada fija en la entrada este, rezando para que Martha realmente viniera y no solo dijera que sí para sacarme del teléfono. Para evitar caer en el pánico, traté de concentrarme en lo práctico. ¿Qué necesitaríamos para los próximos días? Ropa para Lilia y para mí. Sus historiales médicos, afortunadamente accesibles a través del portal en línea del hospital. Recambios para sus medicinas regulares. Una forma de acceder al dinero que Lucas no pudiera controlar. Entonces, me vino una idea, una que había estado enterrada en mi mente durante años, un plan que nunca me atreví a considerar. Lucas pensaba que había ganado, que nos había echado sin consecuencias. Pero no sabía que yo guardaba algo de él. Algo que podría destruirlo. Sucedió hace aproximadamente 2 años, cuando organizaba la oficina en casa de Lucas. Encontré una memoria USB oculta en el fondo falso del cajón de su escritorio. Movida por la curiosidad, la conecté a mi portátil, esperando encontrar fotos familiares antiguas o documentos de trabajo. En su lugar, descubrí un tesoro de información, hojas de cálculo que detallaban movimientos de dinero hacia cuentas en el extranjero, correos electrónicos sobre tratos que parecían del todo ilegales, y documentos con firmas falsificadas, entre ellos uno que reconocí como perteneciente a Daniel Morán, antiguo socio de Lucas. En ese momento, me sentí conmocionada pero, en última instancia, lealtad me cegó. Me convencí de que debía haber alguna explicación, que Lucas no podía estar involucrado en algo tan malo. Copié los archivos, los guardé en una memoria USB propia, y jamás mencioné mi hallazgo a Lucas. Era mi póliza de seguro, me dije, algo a lo que aferrarme por si acaso. Por si acaso había llegado el momento. Abracé a mi hija con más fuerza. Si Lucas nos había abandonado tan fácilmente, utilizaría todos los recursos a mi alcance para asegurarme de que se arrepintiera. Esto no se trataba de venganza, era cuestión de sobrevivir. Por Lilia, haría lo que fuera, incluso derrumbar al hombre a quien una vez amé más que a mi vida. Las luces del coche cortaron la oscuridad cuando un vehículo se detuvo en la entrada del parque. Por un instante, el miedo me invadió, ¿y si era Lucas, asegurándose de que realmente nos hubiéramos ido? Pero luego,
emergió una figura bajita y fornida del lado del conductor. Marta, con su característico abrigo rojo y botas prácticas, lucía exactamente como la recordaba de la fiesta de cumpleaños de Lilia. Me levanté con cuidado, tratando de no despertar a Lilia, y me dirigí hacia Marta. Al acercarme, pude ver su rostro iluminado por la farola, esos ojos agudos, similares a los de Lucas, pero llenos de una calidez que él había perdido hacía tiempo. «Emma», dijo simplemente, observando mi aspecto desaliñado y el rostro pálido de Lilia. «Te ves fatal». Una risa histérica se escapó de mí. «Eso pasa cuando tu esposo te echa sin previo aviso». La expresión de Marta se endureció. Que ese hombre nunca tuvo brújula moral. Siempre pensando en sí mismo, desde que era un niño, dijo, extendiendo la mano para tocar la frente de Lilia. Le está subiendo la fiebre. Él lo sé. Necesita su medicina, pero todo está en el apartamento. Marta asintió decididamente. Y súbete al coche. Ustedes se quedarán conmigo esta noche, y mañana resolveremos lo demás. Mientras conducíamos por las tranquilas calles hacia la casa de ladrillo en Brooklyn de Marta, una extraña calma me invadió. Sí, Lucas nos había traicionado. Sí, habíamos perdido nuestro hogar y la seguridad en un golpe brutal. Pero no estábamos solas. Y no éramos indefensas. Respiré hondo, afianzando mi determinación. Esto no era solo venganza, era justicia. Se trataba de asegurarnos de que Lilia recibiera el tratamiento que necesitaba y el futuro que merecía. Mañana, cuando saliera el sol, el mundo de Lucas empezaría a desmoronarse. Y de sus cenizas, construiría algo nuevo, algo más fuerte y honesto que todo lo que alguna vez compartimos. Por ahora, simplemente sostuve a mi hija dormida y observé cómo las luces de la ciudad se difuminaban entre mis lágrimas. Esta noche descansaríamos. Mañana lucharíamos. Al amanecer, me dirigí a la única persona que sabía que podía ayudarnos, Daniel Morán, el antiguo socio de Lucas y el hombre a quien éste traicionó años atrás. Daniel había sido cofundador de la multimillonaria empresa de Lucas, pero éste lo había engañado, apartándolo del negocio mediante documentos falsificados y maniobras legales engañosas. Si alguien tenía la motivación para verlo caer, era Daniel. Marta insistió en quedarse con Lilia mientras yo iba a ver a Daniel. Que ella necesita descansar, no otro paseo en coche por la ciudad, dijo con firmeza mientras preparaba un sencillo desayuno de tostadas y huevos revueltos. Además, cuanto menos se entere, mejor. No pude discutir su lógica. Lilia había pasado una noche intranquila, su fiebre subiendo 2 veces hasta romperse alrededor de las 4 de la mañana. Ahora dormía plácidamente en el sofá estampado de flores de Marta, con las mejillas aún sonrojadas pero respirando de manera más uniforme. ¿Estás segura de esto, Emma?, preguntó Marta mientras yo me paraba frente a su puerta, aferrándome al bolso en el que guardaba la memoria USB de forma segura. Una vez que empieces por este camino, no hay vuelta atrás. Lucas no te perdonará. Miré a Marta con firmeza. No quiero su perdón. Quiero justicia. Y quería algo más, seguridad para Lilia, un futuro sin el temor de quedarnos sin hogar, una vida en la que sus necesidades médicas se atendieran sin cuestionamientos. Marta asintió, con comprensión en sus ojos. Y entonces ve. Y, Emma, ten cuidado. Mi sobrino siempre ha sido despiadado cuando se acorrala. El viaje en metro hacia Midtown Manhattan me dio tiempo para reflexionar, para dudar de mi decisión. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era justicia o venganza? La línea entre ambas se volvía cada vez más borrosa. Pero luego recordé el pequeño cuerpo tembloroso de Lilia en mis brazos, en aquel frío banco del parque. Recordé los ojos fríos de Lucas mientras nos empujaba fuera de la puerta. Y supe que no tenía opción. La oficina de Daniel estaba ubicada en un modesto edificio en la calle 38, muy distante del reluciente rascacielos que albergaba Louis Enterprises. Según Marta, después de ser forzado a abandonar la empresa que ayudó a construir, Daniel había comenzado de nuevo con una pequeña consultoría. Le había tomado años reconstruir su reputación tras los rumores de malversación e incompetencia que Lucas difundió. Al llegar a su oficina,
La recepcionista, una joven de mirada amable y sonrisa cordial, levantó la vista de su computadora. ¿Puedo ayudarle? Vengo a ver a Daniel Morán. Mi nombre es Emma López. Sus ojos se abrieron ligeramente ante mi apellido. ¿López? ¿Como en? Sí, interrumpí. Lucas López es mi esposo. O al menos, lo fue. El amargor de esas palabras me caló la lengua. Por favor, dígale a Daniel que es urgente. Ella dudó un instante, luego asintió y tomó el teléfono. Tras una breve conversación, me indicó una puerta al final del pasillo. Lo atenderá ahora. La oficina de Daniel era pequeña pero decorada con buen gusto, con fotografías enmarcadas de paisajes en las paredes y un helecho en una maceta en la esquina. Se puso de pie cuando entré, con la expresión cautelosa. Lo recordaba de eventos de la empresa hace años, un hombre alto, de ojos inteligentes y sonrisa rápida. Ahora lucía más mayor, con mechones grises en su oscuro cabello y líneas en el rostro que antes no estaban. Y Emma dijo, con voz neutral. Esto es inesperado. Al llegar, se notaba la sorpresa en su rostro al verme. Mi aspecto desaliñado, la desesperación en mis ojos, no tardaron en hacerle comprender lo sucedido. No había tenido tiempo de asearme en casa de Marta, y seguía con la ropa del día anterior, ya arrugada y manchada. Lamento aparecer sin previo aviso, dije, sintiéndome de repente avergonzada. Pero no sabía a dónde más acudir. Daniel me indicó una silla frente a su escritorio. Siéntate, ¿te gustaría un café? Asentí agradecida. Mientras vertía una taza de un pequeño pote en la esquina, reuní el valor necesario. ¿Cómo se inicia una conversación así? Hola, quiero destruir la vida de mi esposo con tu ayuda. Daniel ahorró mis preguntas. Marta me llamó, dijo, colocando el café frente a mí. Me informó que tú y tu hija estáis en problemas. Que Lucas os ha echado. Su mandíbula se endureció. No me sorprende. Lucas siempre ha sido experto en desechar a la gente cuando ya no le sirve. Apreté la taza caliente, sintiendo un consuelo momentáneo en su calor. Por eso estoy aquí. No solo porque Lucas me traicionó, sino porque creo tener pruebas de que él también te traicionó a ti. Y a muchos más. Daniel se recostó, mirándome con cautela. ¿Qué tipo de pruebas? Antes de que pudiera contestar, coloqué la memoria USB sobre su escritorio. Esto lo tiene todo, dije fríamente. Pruebas del desfalco, fraude fiscal y negocios ilegales de Lucas. Ayúdame y lo derrumbamos juntos. Él se recostó de nuevo, estudiándome largamente. Luego, con lentitud, tomó la memoria USB y la conectó a su computadora. Mientras escaneaba los archivos, sus ojos se abrieron. ¿Y de dónde sacaste esto? Susurró. Le devolví una sonrisa amarga. Lucas había sido descuidado, confiando en que su ingenua esposa nunca sospecharía de sus engaños. Se había equivocado. Terriblemente equivocado. Lo encontré por accidente hace 2 años, expliqué, observando cómo Daniel recorría documento tras documento. Estaba organizando su oficina en casa cuando hallé esa memoria USB oculta. Al principio no entendía lo que veía, pero algunas cosas eran claras, como esos documentos con tu firma falsificada. El rostro de Daniel se endureció al abrir un archivo en particular, un contrato que parecía transferir sus acciones en la empresa a Lucas por una fracción de su valor. Nunca lo firmé, dijo en voz baja. Lucas afirmaba que sí, y para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Él ya había movido todos los activos de la compañía a nuevas cuentas a las que yo no podía acceder. Hay más, dije, inclinándome para navegar a otra carpeta. Mira estos registros de cuentas en el extranjero. Y estos correos sobre lo que llaman contabilidad creativa en el contrato con Rivera. Durante la siguiente hora, repasamos los archivos juntos, y Daniel me explicó el significado de documentos que yo apenas comprendía. Lo que se revelaba era condenatorio. Lucas no solo había expulsado a Daniel de la empresa, sino que había llevado a cabo un fraude sistemático. Evasión fiscal y prácticas empresariales ilegales que lo habían enriquecido a costa de socios, clientes e incluso del gobierno.
Esto es increíble, dijo finalmente Daniel, recostándose en su silla. Con estas pruebas no solo podemos llevar a Lucas a juicio, podemos enviarlo a la cárcel. Me miró fijamente. ¿Es eso lo que quieres? La pregunta flotó entre nosotros. ¿Quería yo ver a Lucas tras las rejas? El hombre que una vez sostuvo mi mano durante 16 horas de parto, que enseñó a Lilia a montar triciclo, que prometió amarnos por siempre. Lo que quiero, dije despacio, es que Lilia reciba el tratamiento que necesita. Quiero no volver a temer quedarme sin hogar. Quiero justicia, no solo para mí, sino para todos a quienes Lucas ha lastimado. Lo miré fijamente. Si eso significa que Lucas vaya a prisión, entonces sí, eso es lo que quiero. Daniel asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Entonces necesitamos un plan. Estos documentos por sí solos no serán suficientes. Requeriremos asesoría legal, contadores forenses y una estrategia para hacer pública esta información de manera que se tome en serio. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté, con el nudo en el pecho. Lilia no tiene mucho tiempo. El especialista dijo que si no inicia el tratamiento pronto. No pude terminar la frase. La idea de perder a mi hija era demasiado dolorosa para expresarla. La expresión de Daniel se suavizó. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Al menos $300,000 para comenzar. El seguro no lo cubre porque es experimental. Él silbó suavemente. Esa es una suma considerable. Luego pareció tomar una decisión. Puedo ayudar con eso. No la cantidad total, pero lo suficiente para iniciar el tratamiento mientras trabajamos para derribarlo. Lo miré incrédula. ¿Por qué harías eso? Apenas me conoces. Daniel sonrió tristemente. Digamos que entiendo lo que es que te lo arrebaten todo por culpa de Lucas López. Además, añadió, su sonrisa tornándose más sombría, lo considero una inversión en justicia. Pasamos las siguientes horas esbozando nuestro plan. Daniel contactaría a su abogada, una mujer formidable llamada Rebecca Chen, especializada en casos de fraude corporativo. También se pondría en contacto con un periodista de confianza del New York Times, alguien que manejara la historia con la gravedad que merecía. Y, lo más importante, transferiría dinero a la cuenta de Marta esa misma tarde para que Lilia pudiera ver al especialista lo antes posible. Cuando me dispuse a irme, Daniel me devolvió la memoria USB. Guárdala bien, dijo. Es nuestra mejor arma contra Lucas. Y, Emma, apretó suavemente mi brazo. Prepárate. Cuando Lucas se dé cuenta de lo que sucede, vendrá tras ti con todo lo que tenga. No se rendirá sin luchar. Asentí, guardando la memoria USB en mi bolso. Lo sé. Pero yo tampoco me rendiré. El sol de la tarde brillaba cuando salí del edificio de Daniel, proyectando largas sombras en la bulliciosa calle. Por primera vez desde que Lucas nos echó, sentí algo más que desesperación, un destello de esperanza, de determinación, de poder. Lucas se había llevado todo, pensando que simplemente desapareceríamos en los márgenes de su vida. No tenía idea de lo que se avecinaba. Mientras regresaba a casa de Marta para ver a Lilia, me sentí más ligera, como si se hubiese levantado un peso. El camino por delante no sería fácil, pero al menos ahora había un rumbo. Y al final, quizás, un nuevo comienzo para Lilia y para mí, uno basado en la verdad y en la fortaleza, en lugar de en las mentiras y la dependencia. La mañana siguiente, las noticias sobre los crímenes de Lucas se difundieron como reguero de pólvora. Los informes inundaron Internet, exponiendo su fraude, sus negocios ilegales y la traición a sus socios. Los periodistas acamparon en su empresa, exigiendo responsabilidades. El mercado bursátil reaccionó brutalmente, su imperio se desplomaba ante sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Me senté en la sala de Marta, con Lilia acurrucada a mi lado en el sofá, viendo cómo la noticia se desarrollaba en el telediario matutino. El titular CEO de Luis Enterprises investigado por fraude se deslizaba en la parte inferior de la pantalla mientras una presentadora, de rostro sombrío, detallaba las acusaciones contra Lucas. Junto a ella, apareció una fotografía de Lucas tomada en la gala benéfica del año pasado, él, con su smoking de diseñador, luciendo una sonrisa confiada y encantadora.
La misma sonrisa que alguna vez aceleró mi corazón. La misma que le dedició a Vanessa antes de cerrar la puerta sobre nosotras. ¿Qué es papá?, preguntó Lilia, señalando la pantalla. Hoy se veía mejor. La medicina que Daniel nos había ayudado a conseguir ya estaba dando resultados, devolviendo algo de color a sus mejillas pálidas. Asentí, sin confiar en mi voz. ¿Cómo se le explica a una niña de 4 años que su padre no solo es un hombre que la abandonó, sino también un criminal? Que la vida cómoda que habíamos llevado se había edificado sobre mentiras y robos. Marta me salvó de tener que responder. Y sí, es tu papá, dijo con naturalidad, entrando desde la cocina con una bandeja de chocolate caliente y tostadas. Está en problemas ahora. Problemas de adultos. Eso pareció calmar a Lilia, que centró su atención en el chocolate caliente, soplándolo con cuidado, tal como le había enseñado. Marta me miró por encima de Lilia, su expresión mezcla de satisfacción y preocupación. Ambas sabíamos que esto era solo el comienzo. Sonó mi teléfono, era Daniel con una actualización. Me retiré al pasillo para contestar, sin que Lilia lo oyera. Está funcionando mejor de lo que esperábamos, dijo Daniel sin preámbulos. Rebeca presentó las pruebas a la comisión de valores ayer, y se movieron más rápido de lo anticipado. El Times publicó la historia esta mañana, y otras 3 cadenas importantes ya se hicieron eco. La junta directiva de Lucas ha convocado una reunión de emergencia. ¿Has tenido noticias de él?, pregunté, sintiendo una mezcla extraña de vindicación y una inesperada punzada de tristeza por lo que pudo haber sido, por el hombre en quien alguna vez creí. No directamente, respondió Daniel. Pero mis fuentes dicen que está en pánico total. El equipo legal de la compañía se está desmoronando, y varios clientes importantes ya han anunciado la suspensión de sus contratos, a la espera de la investigación. Me apoyé contra la pared, abrumada por la magnitud de lo que habíamos desencadenado. ¿Qué sigue? La investigación de la SEC llevará tiempo, pero con las pruebas que entregamos, es casi seguro que se presenten cargos penales. Evasión fiscal, fraude electrónico, falsificación. Te espera una condena seria. Emma, colgué la llamada de Daniel y regresé a la sala donde Marta y Lilia me esperaban. Las noticias habían pasado a otros temas, pero el daño estaba hecho. El rostro de Lucas había sido transmitido a millones de espectadores, sus crímenes expuestos al mundo. He conseguido una cita con la doctora Ramírez para Lilia esta tarde, dijo Marta en voz baja, mientras Lilia se sumergía en un dibujo animado en su tablet, un regalo de Daniel para entretenerla de forma apropiada. El hospital accedió a iniciar el tratamiento de inmediato una vez expliqué la situación. El alivio me inundó. Y gracias, Marta. Por todo. Ella apretó mi mano. Somos familia, Emma. La única familia real que le queda a Lucas, quiera o no que lo reconozca, su tono se endureció. Se ha convertido, al igual que su padre, en alguien brillante pero frío, dispuesto a sacrificar a cualquiera y a todo por el éxito. Nunca me contaste mucho sobre sus padres, dije, dándome cuenta de lo poco que sabía sobre la infancia de Lucas. Los ojos de Marta se volvieron distantes. Y mi hermano, el padre de Lucas, era un empresario despiadado también. Murió de un infarto en su despacho, solo, a medianoche. Nadie lo encontró hasta que el personal de limpieza llegó a la mañana siguiente, dijo con tristeza. La madre de Lucas no pudo soportar la presión de estar casada con tal hombre. Se fue cuando Lucas tenía apenas 10 años. Intenté darle algo de estabilidad, pero el daño ya estaba hecho. De repente, la traición de Lucas adquirió otra dimensión. No es que justificara sus actos, nada podría justificar lo que nos hizo a nosotras, a Daniel y a tantos otros, pero quizá explicaba algo de esa frialdad. De la distancia emocional que se había interpuesto entre nosotros con los años. Alrededor del mediodía, Lilia se durmió, agotada por la emoción de la mañana. Le cubrí con una manta y me uní a Marta junto a la ventana que daba a la bulliciosa calle de Brooklyn. Mira, dijo Marta, señalando un sedán negro elegante que se había detenido al otro lado de la calle. Tenemos visita. Me tensé, mirando hacia el coche. ¿Sería Lucas? ¿Acaso nos había rastreado hasta la casa de Marta?
pero el hombre que emergió no era Lucas. Era un desconocido con traje oscuro, observando la calle como si buscara una dirección. Probablemente un reportero, dijo Marta, desestimándolo. Han estado llamando a mi línea fija toda la mañana. He dejado de contestar. Sin embargo, el hombre no se acercó. En cambio, regresó a su coche y se marchó. Algo en su actitud, cauteloso, calculador, me heló la sangre. Debería averiguar cómo está Lucas, dije de repente, sorprendiéndome con mis propias palabras. No por él, sino para saber con qué nos enfrentamos. Marta se mostró escéptica. ¿Es prudente? Podría ser peligroso, ya que está acorralado. No me acercaré, aseguré. Solo quiero ver cómo lo lleva. El conocimiento es poder, ¿verdad? Tras asegurarme de que Lilia seguía durmiendo plácidamente y que Marta tenía mi número, tomé el metro de vuelta a Manhattan. Nuestro apartamento, no, ahora el de Lucas, estaba en un rascacielos del Upper East Side. No entraría, ni siquiera dejaría que el portero me viera, pero podría observar desde el otro lado de la calle, desde la pequeña cafetería con vista directa a la entrada del edificio. Pedí un café y me senté junto a la ventana, con el corazón latiendo a 1000 por hora entre la ansiedad y la determinación. ¿Acaso Lucas se presentaría durante una crisis como esta? ¿O se encerraría en su oficina, rodeado de abogados y consultores de relaciones públicas? Observé a lo lejos mientras él salía tambaleándose de su oficina, su impecable compostura destrozada. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de abogados e inversionistas, y su rostro se tornaba fantasmalmente pálido al comprender lo que sucedía. Su nueva amante, quien apenas hacía un día mostrarse tan engreída, se esfumó sin ser notada ante el desastre que se desplegaba. Lucas estaba solo, abandonado, tal como nos había abandonado. Mi respuesta llegó en menos de una hora. Un coche de la empresa, el mismo sedán negro elegante que había estado frente a la casa de Marta, se estacionó frente al edificio, y Lucas salió, luciendo muy distinto al confiado CEO de las noticias matutinas. Su corbata estaba desarreglada, su cabello despeinado, y su rostro pálido. Prácticamente corrió hacia el edificio, sin siquiera saludar al portero. Así era Lucas fuera de la casa de Marta, o alguien que trabajaba para él. Sabía dónde estábamos. La realización me llenó de terror. ¿Y si intentaba llevarse a Lilia? ¿Y si decidía, al caer, llevarnos consigo? Estaba a punto de marcharme, de regresar a Brooklyn para advertirle a Marta, cuando mi teléfono sonó. Era Daniel. Gemma, ¿dónde estás? Su voz era urgente. En una cafetería cerca del apartamento de Lucas. Quería ver, debes salir de allí. Ahora, la orden en su voz me paralizó. Lucas sabe que filtraste información. Su asistente acaba de llamar a Rebeca, intentando obtener datos. Mencionó tu nombre específicamente. Agarré mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Ya me voy. Pero, Daniel, vi un coche frente a la casa de Marta. Creo que era de Lucas. Y ve directo al hospital donde tienes la cita de Lilia. Te esperaré allí con seguridad. No regreses a casa de Marta. Mientras corría hacia el metro, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Con dedos temblorosos lo abrí. ¿Y crees que has ganado? Esto no ha terminado. Ni por asomo. Le mostré el mensaje al guardia de seguridad que Daniel había contratado al llegar al hospital. Él, un ex policía de porte firme en su oscuro uniforme, me aseguró, la mantendremos a usted y a su hija seguras, señora López. El señor Morán ha dispuesto protección las 24 horas. La doctora Ramírez, una mujer de rostro amable y manos suaves, examinó a Lilia detenidamente antes de explicar el plan de tratamiento. Es un enfoque agresivo, dijo, pero dada la evolución de su condición, creo que es la mejor opción. Empezaremos hoy con la primera ronda de medicación y luego la vigilaremos de cerca en busca de reacciones adversas. Firmé los papeles necesarios, agradecida más allá de las palabras por la ayuda económica de Daniel. Sin ello, todavía estaríamos en el mismo punto, con la condición de Lilia empeorando cada día. Mientras Lilia recibía su primer tratamiento, Marta y yo esperábamos en la sala del hospital, demasiado tensas para conversar.
La televisión en una esquina estaba sintonizada a un canal de noticias, y nuevamente apareció el rostro de Lucas. Esta vez luciendo agobiado mientras se abría paso entre una multitud de periodistas frente a su edificio de oficinas. Entonces, como si el destino hubiera orquestado el castigo perfecto, comenzaron a circular informes de que las autoridades lanzaban una investigación oficial. Con la cantidad de pruebas en su contra, la cárcel no era solo una posibilidad, era inevitable. El CEO de Luis Enterprises, Lucas López, enfrenta múltiples cargos federales, anunció el reportero. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que se han presentado pruebas de evasión fiscal, fraude electrónico y falsificación por un denunciante anónimo. La SEC ha congelado todos los activos de la compañía a la espera del resultado de la investigación. Marta apretó mi mano. «Realmente está pasando», susurró. «Va a pagar por lo que hizo». Asentí, viendo a Lucas en la pantalla ocultarse en un coche de espera, su rostro una máscara de rabia y miedo. El hombre que nos había echado como basura, que llamó complicación a nuestra enferma hija, finalmente enfrentaba las consecuencias de sus actos. Pero al volver la mirada a Lilia, dormida serenamente mientras la medicina salvavidas goteaba en sus venas, no sentí alegría por la caída de Lucas. Solo alivio porque mi hija recibiría la atención que necesitaba, y una silenciosa determinación de construir una nueva vida a partir de las ruinas de la antigua. Una vida en la que nunca más estaríamos a merced de un hombre como Lucas López. Esa noche, Lucas apenas durmió. Se revolcó, atormentado por las consecuencias de su avaricia. Cuando el sol finalmente asomó, despertó con un peso desconocido en el pecho, el temor. Intentó usar su teléfono, pero todas sus cuentas estaban congeladas. Llamó a su asistente, solo para darse cuenta de que ya no tenía una. La vida que había construido sobre engaños se desmoronaba, y no quedaba nadie para salvarlo. El ático que alguna vez fue símbolo de su éxito ahora le parecía cavernoso y vacío. Lucas se movía por la amplia sala de estar en su pijama de seda, mientras la luz de la mañana se filtraba a través de enormes ventanales que daban a Central Park. La vista que antes le llenaba de orgullo ahora carecía de sentido. Su teléfono volvió a sonar, la quinta llamada en la última hora. Probablemente su abogado, con más malas noticias. Lucas lo ignoró, dirigiéndose a la cocina donde forcejeaba con la costosa cafetera. Sus manos temblaban levemente al intentar insertar la cápsula. ¿Cuándo fue la última vez que preparó su propio café? Emma siempre lo hacía, sabiendo exactamente cómo le gustaba, fuerte, con apenas un toque de crema, sin azúcar. Emma. La sola mención de su nombre le provocó una punzada de ira. Todo era culpa suya. De alguna manera, había conseguido información sensible y la había usado contra él. La traición dolía más de lo que quería admitir. Lucas siempre se había enorgullecido de estar 10 pasos por delante de los demás, anticipando cada amenaza posible. Pero había subestimado a su propia esposa. La cafetera pitó, pero Lucas la ignoró, dirigiéndose a su oficina en casa. La habitación estaba meticulosamente ordenada, de nuevo, obra de Emma. Ella siempre había mantenido sus espacios impecables, ordenado sus archivos, y gestionado el hogar con discreta eficiencia. Él lo daba por descontado, al igual que tantas otras cosas. Su portátil descansaba sobre el escritorio, abierto en un sitio de noticias donde su rostro estaba estampado en la pantalla. El titular le hizo estremecer: el Imperio Luis se desmora ante acusaciones de fraude. Debajo, un subtítulo: esposa e hija del CEO huyeron tras ser expulsadas del hogar familiar. Lucas cerró el portátil de golpe. Lo estaban retratando como a un monstruo. No era un monstruo, era un hombre de negocios. Todos en su posición violan las reglas de vez en cuando. La única diferencia era que a él lo habían atrapado. Pero mientras caminaba por la oficina, fragmentos de recuerdos comenzaron a aflorar, memorias que había reprimido en su obsesión por el éxito. La cara de Emma en nuestro día de boda, radiante de amor y confianza. La primera vez que sostuvo a Lilia, tan diminuta y perfecta, con su pequeña mano enrollándose en la suya. El orgullo que sintió cuando ella dio sus primeros pasos, acercándose con risitas a su padre. ¿Cuándo dejó de verlos como su familia y empezó a verlos como obstáculos? ¿Cuando el calor de su corazón fue reemplazado por una fría ambición? Su teléfono volvió a sonar.
Con un suspiro, Lucas finalmente respondió. ¿Qué? Señor López, habla Gerardo Harper, la voz tensa de su abogado. Necesitamos vernos de inmediato. La situación se deteriora más rápido de lo previsto. El FBI ha emitido una orden de arresto. El rostro de Lucas se apagó. ¿Una orden? Ya. Eso es imposible. Estos procesos llevan tiempo, investigaciones, audiencias, no con las pruebas que tienen, interrumpió Harper. Alguien les entregó cada transacción, cada documento falsificado, cada cuenta en el extranjero. No solo están construyendo un caso, ya lo tienen. Emma, murmuró Lucas, mientras las piezas encajaban. Pero, ¿cómo es que ella lo supo? Nunca mostró interés por el negocio. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No importa cómo lo supo. Lo importante es que debes venir a mi oficina ahora mismo. Tenemos que discutir tus opciones antes de que vengan por ti. Opciones. La palabra colgaba en el aire como una sentencia de muerte. Lucas sabía lo que eso significaba: acuerdos, pérdida de bienes, tiempo en prisión. Toda su vida reducida a fichas de negociación para evitar la cárcel. Estaré allí en 1 hora, dijo finalmente, cortando la llamada. Mientras Lucas se movía por el apartamento para vestirse, se vio reflejado en el espejo del pasillo. Apenas reconocía al hombre que le devolvía la mirada, demacrado, pálido, con ojos vacíos de miedo. ¿Era esa la imagen que Emma había visto aquella noche? Esa figura desesperada y patética. Entonces lo vio, una fotografía sobre su mesita de noche casi vacía. Una imagen de Emma y Lilia de hace años, cuando los tiempos eran más simples. El único objeto personal en un dormitorio estéril. ¿La había guardado deliberadamente o simplemente se le había olvidado en su apresurada transformación del apartamento tras echarnos? Lucas recogió el marco y estudió la imagen. Lilia estaba sentada en el regazo de Emma en la playa, ambas riendo ante algo fuera de cámara. Los brillantes ojos de Lilia, sus pequeñas manos extendidas hacia quien tomaba la foto, él. Ella lo había buscado, a su padre, con total confianza y amor. La hija que él había descartado como basura. La culpa le golpeó como un tren de carga. Se desplomó sobre el borde de la cama, aferrado a la fotografía. Emma había tenido razón desde siempre. Lilia necesitaba tratamiento. Estaba enferma y, en lugar de hacer todo lo posible por ayudarla, los había abandonado a ambas. Para Vanessa, ¿qué desapareció en cuanto las cosas se pusieron difíciles? ¿Para un imperio construido sobre mentiras que ahora se desmoronaba? Por primera vez en años, Lucas cayó de rodillas, con los hombros sacudidos por sollozos. Lo había perdido todo. Pero lo peor de todo, los había perdido a ellas, las únicas personas que realmente lo habían amado. Las lágrimas surgieron sin previo aviso, años de emociones reprimidas rompiendo la fachada cuidadosamente construida. Lloró por el hombre en que se había convertido, por la familia que había desechado, por la victoria hueca de la riqueza y el poder, que ahora no significaban nada. Cuando la tormenta de emociones se calmó, Lucas se limpió la cara con el dorso de la mano y volvió a mirar la fotografía. Quizás no era tarde. Tal vez aún podía encontrarlas, explicarse, enmendar las cosas de algún modo. La idea era un salvavidas en la oscuridad, a la que se aferró desesperadamente. Con una nueva determinación, Lucas se vistió y recogió lo necesario para su reunión con Harper. Pero antes de salir, se desvió hacia la antigua habitación de Lilia, un espacio que había evitado desde aquella terrible noche. La habitación seguía intacta, como la habíamos dejado, sin que el personal de limpieza la hubiera alterado. El conejito de peluche favorito de Lilia reposaba sobre la cama, con una oreja ligeramente mordida. Sus libros llenaban la pequeña estantería, cuentos que él le leía cada noche antes de que las cenas de negocios y reuniones se impusieran. Lucas se acercó a la cómoda y abrió el cajón superior. Allí, entre la ropa diminuta de Lilia, encontró su calendario de medicación, un cuadro meticulosamente organizado con la letra ordenada de Emma. Junto a él, había una carpeta con registros médicos, notas del doctor, opciones de tratamiento. Emma había mantenido todo impecable, luchando por nuestra hija mientras él ignoraba su sufrimiento.
El tratamiento especializado que Lilia necesitaba, el que yo le rogué que pagara, costaría $300,000. Una suma insignificante comparada con los millones ocultos en cuentas en el extranjero, los mismos millones que ahora se habían perdido. Con manos temblorosas, Lucas tomó la carpeta y la metió en su maletín. No sabía aún cómo, pero haría las cosas bien. Aunque eso significara renunciar a todo, incluso ir a prisión, se aseguraría de que Lilia recibiera el tratamiento que necesitaba. Al salir del apartamento, el portero evitó mirarlo, como si ayer aún hubiera saltado al verlo. En el vestíbulo, los residentes murmuraban a sus espaldas mientras pasaba. Su deshonra era completa, su caída tan espectacular como rápida. Afuera, se había reunido una multitud de periodistas, alertados de alguna manera de su presencia. Lucas se abrió paso entre ellos, ignorando sus preguntas gritadas, sus cámaras capturando su vergüenza para que el mundo la viera. Señor López, ¿es cierto que echó a su hija enferma? Y gritaban. Lucas, ¿se entregará hoy a las autoridades? Le exclamaban. ¿Sabía que su esposa era la denunciante? La última pregunta lo paralizó. Ahí estaba, confirmando lo que ya sospechaba, Emma había sido quien lo derribó. Emma, que siempre parecía tan comprensiva, tan desinteresada en los detalles de sus negocios. Emma, que aparentemente había estado observando y esperando, recopilando pruebas mientras jugaba a ser la esposa devota. Pero a medida que el shock inicial se disipaba, una extraña admiración comenzó a asomarse. Ella lo había vencido en su propio juego, lo había superado cuando más importaba. Y lo había hecho no por dinero o poder, sino por su hija. Por Lilia. En el interior del coche que lo llevaba a la oficina de Harper, Lucas tomó una decisión. No pelearía los cargos. No se escondería detrás de abogados caros ni maniobras legales. Aceptaría la responsabilidad de sus actos, hacia sus socios, sus inversionistas, hacia Emma y Lilia. Y quizá, solo quizá, si enfrentaba sus errores con dignidad, podría surgir algo genuino de entre las ruinas. No para su carrera ni su reputación, que ya estaban irremediablemente dañadas, sino para algo mucho más importante, algo que había descartado a la ligera y que ahora ansiaba recuperar, su familia. Mientras el coche recorría las concurridas calles de Manhattan, Lucas sacó su teléfono y tecleó un mensaje al último número que tenía de Emma. Estuve equivocado. Con todo. Lo siento. Por favor, dime dónde recibe tratamiento Lilia. Quiero ayudar. Lo envió sin esperar respuesta, sin sentir que lo merecía. Pero tenía que intentarlo. Era el primer paso en un largo camino hacia la redención, si es que tal redención era posible. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de la oficina de Harper, Lucas respiró hondo y salió a enfrentar la dura luz del día, preparado para asumir las consecuencias de sus actos. Su imperio se había derrumbado, su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero quizá, de entre las ruinas, algo más genuino y significativo pudiera surgir con el tiempo. Por primera vez en años, Lucas no pensaba en sí mismo, sino en los demás. Y en ese momento de claridad, a pesar de todo lo que había perdido, se permitió un tenue atisbo de esperanza. Mientras tanto, yo me encontraba en el hospital junto a Lilia, sosteniendo su pequeña mano mientras dormía plácidamente. Gracias a los contactos de Daniel, habíamos conseguido el dinero necesario para su tratamiento. Le esperaba un largo camino, pero por primera vez en mucho tiempo, la esperanza llenaba mi corazón. Éramos libres, libres de la crueldad de Lucas, libres del ahogo del miedo al abandono. La sala del hospital estaba silenciosa, salvo por el constante pitido de los monitores y el ocasional paso de enfermeras en el pasillo. El rostro de Lilia era sereno en su sueño, sus mejillas ya mostraban un poco más de color tras solo un tratamiento. La doctora Ramírez había mostrado una cautelosa optimismo al revisarla una hora antes, comentando que Lilia respondía bien a la terapia inicial. La primera ronda siempre es la más difícil, explicó, ajustando con cuidado la línea del cuarto. Pero es más fuerte de lo que parece, tu pequeñita. Le creí. Lilia siempre había sido una luchadora, incluso antes de nacer. El embarazo fue difícil, con complicaciones que me obligaron a reposo durante los últimos 2 meses. Lucas estuvo atento entonces, trayéndome libros y revistas,
sentándose a mi lado para ver películas en las noches. ¿Cuándo desapareció ese hombre? ¿O acaso nunca existió realmente? Mi teléfono vibró en el bolsillo, sacándome de mis pensamientos. Esperaba una llamada de Daniel o Marta, pero en su lugar, apareció un número desconocido. El mensaje me dejó sin aliento. Estuve equivocado. Con todo. Lo siento. Por favor, dime dónde recibe tratamiento Lilia. Quiero ayudar. Lucas. Tenía que ser. Mi primer instinto fue borrar el mensaje, bloquear el número, cerrarlo para siempre, tal como él nos había cerrado la puerta. Pero algo me detuvo. No perdonarlo, aún no, pero sí abrir la primera semilla de comprensión. Lucas lo había perdido todo en tan solo 24 horas, su empresa, su reputación, su libertad. Y en medio de ese devastador colapso, aparentemente había encontrado un momento de claridad. Aún así, no pude responder. No ahora, cuando la herida estaba tan fresca, cuando la imagen de Lilia temblando en aquel banco del parque seguía tan vívida. En lugar de ello, guardé el teléfono y me concentré de nuevo en mi hija. Marta había salido en busca de café, insistiendo en que debía mantenerme fuerte. Había sido mi roca durante todo esto, brindándome no solo refugio sino el tipo de apoyo constante que solo la familia puede ofrecer. Era irónico que la tía de Lucas, a quien él había cortado hace años, fuera quien se quedara a nuestro lado cuando él no podía. Un suave golpeteo en la puerta anunció la llegada de Daniel. Entró en silencio, cuidando de no perturbar el sueño de Lilia, llevando en una mano un ramo de globos coloridos y en la otra un pequeño elefante de peluche. ¿Cómo está?, preguntó, colocando el elefante en la mesita de noche para que Lilia lo viera al despertar. Mejor, respondí, sin poder ocultar el alivio en mi voz. La doctora Ramírez dice que sus números mejoran. El tratamiento está funcionando, Daniel. Él sonrió, sentándose a mi lado. Y me alegra. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Me detuve a pensar. ¿Cómo me sentía? Exhausta, sin duda. Aún enojada, pero también, extrañamente, más ligera. Como si se hubiera levantado una carga que ni siquiera había reconocido. Estoy bien, dije finalmente. Mejor de lo que esperaba. Daniel asintió, pensativo. Las noticias de Lucas están por todos lados. Esta mañana se emitió la orden de arresto. Esperan que se entregue hoy. Recordé el mensaje, preguntándome si había sido enviado antes o después de que Lucas se enterara de la orden. ¿Importaba? ¿Es menos sincera una disculpa en sombra de un arresto? Y él me envió un mensaje, admití, mostrando el teléfono a Daniel. Solo uno. Daniel lo leyó, frunciendo el ceño. ¿Vas a responder? No lo sé. Parte de mí quiere decirle exactamente lo que pienso de su repentino cambio de corazón. Otra parte solo quiere seguir adelante sin mirar atrás. Cualquiera que decidas, yo te apoyaré, dijo, devolviéndome el teléfono. Pero recuerda, no le debes nada. Ni tu perdón, ni tu tiempo, ni siquiera una respuesta. Tenía razón. No le debía nada a Lucas. Había tomado su decisión aquella noche, mostrando su verdadero carácter de la manera más brutal posible. Y sin embargo, al mirar a Lilia, a su carita tan parecida a la de él, no pude evitar preguntarme si, algún día, ella preguntaría por su padre. ¿Qué le diría entonces? Marta volvió con 3 tazas de café, repartiéndolas antes de acomodarse en la última silla. Las enfermeras dicen que Lilia podría irse a casa mañana si sus niveles siguen mejorando, informó. Quieren vigilarla de cerca los primeros días, y después solo tendríamos que traerla para tratamientos regulares. Hogar. La palabra flotaba entre nosotras. Ya no tenía un hogar, al menos, no en realidad. La casa de Marta era maravillosa, pero solo una solución temporal. Como si leyera mis pensamientos, Daniel aclaró la garganta. Quería hablarte de eso. Mi empresa posee algunos inmuebles residenciales en Brooklyn, nada lujoso, pero edificios limpios y seguros. Hay un apartamento de 2 dormitorios disponible en Park Slope, cerca de una buena escuela primaria. Es tuyo,
a un alquiler muy razonable. Marta asintió, aprobando. Park Slope es un barrio encantador. Mucho mejor para criar a un niño que ese apartamento estéril en el que Lucas insistía. El gesto me abrumó. Daniel, no sé qué decir. No puedo aceptarlo. Si puedes y lo harás, interrumpió suavemente. Considéralo parte del acuerdo que mereces. Además, tiene sentido para mí, obtengo una inquilina confiable y tú un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. ¿No era eso exactamente lo que Lilia y yo necesitábamos? Un lugar que nunca hubiera conocido la presencia de Lucas, que no sintiera el frío de su indiferencia. Un hogar verdaderamente nuestro. Y gracias, dije, sabiendo que esas palabras eran insuficientes, pero sin hallar otra mejor. La tarde transcurrió en calma. Lilia se despertó brevemente, encantada con el elefante de Daniel y los libros para colorear que trajo Marta. Solo preguntó por Lucas una vez, mientras yo le servía un poco de compota de manzana. ¿Papá sigue ocupado en el trabajo?, preguntó, con esos ojos azules, inocentes y confiados. Dudé, mirando a Marta y a Daniel en busca de consejo. Ambos asintieron, dejando la decisión en mis manos. Papá tiene problemas que resolver, dije cuidadosamente. Problemas de adultos que pueden llevar mucho tiempo. Pero tú no tienes que preocuparte por eso. Solo concéntrate en mejorar, ¿vale? Ella pareció aceptar, volviendo a concentrarse en su compota. Los niños son resilientes, adaptándose a nuevas realidades con una flexibilidad que los adultos a menudo no tienen. Quizás con el tiempo haría preguntas más difíciles. Pero por ahora, esa simple explicación bastaba. Cuando llegó la noche, la sala del hospital se oscureció, el sol poniente proyectando largas sombras a través de la ventana. Daniel se marchó para atender asuntos, prometiendo regresar al día siguiente para ayudar con el alta de Lilia si todo salía bien. Marta se fue a buscar algo de cenar, convencida de que la comida de la cafetería del hospital no era suficiente para otra comida. Quedándome sola con Lilia, quien había vuelto a dormirse, me permití revisar de nuevo el mensaje de Lucas. ¿Responderle le daría poder sobre nosotras otra vez? ¿O sería el primer paso para cerrar este capítulo de nuestras vidas con algo de dignidad? Después de pensarlo largamente, escribí una respuesta breve. Lilia recibe tratamiento en el Hospital Infantil Mount Sinai. Está mejorando. No necesitamos tu ayuda. Dudé antes de enviar, y luego añadí, me alegra que al fin veas la verdad. Espero que encuentres paz con tus decisiones. No era perdón, aún no estaba preparada para eso. Quizás nunca lo estaría. Pero era un reconocimiento, una aceptación de que incluso en el corazón más oscuro, a veces puede asomar un destello de humanidad. Envié el mensaje y apagué mi teléfono. Sea cual fuera la respuesta de Lucas, podía esperar. Esa noche era para Lilia, para su recuperación, para celebrar en silencio cada pequeña mejoría. A la mañana siguiente, se supo que Lucas se entregó a las autoridades. Marta me mostró el titular en su tablet mientras Lilia era examinada por la doctora Ramírez en otra sala. Loí, CEO de Luis, se entrega y renuncia al derecho a audiencia de fianza, decía el titular, seguido por otro. El CEO firma un acuerdo para liquidar bienes personales y reparar a las víctimas. Pensé en Lucas, preguntándome si al fin había comprendido lo que había hecho. No importaba. Él había tomado su decisión y ahora pagaba el precio. Mi prioridad era Lilia, asegurarme de que tuviera la vida que merecía, llena de amor, seguridad y un futuro brillante. Una semana después, Lilia y yo nos mudamos al apartamento en Park Slope. Era todo lo que Daniel había prometido, luminoso, limpio y acogedor. Marta nos ayudó a instalarnos, organizando los muebles que Daniel consiguió de la noche a la mañana, colgando cortinas en el nuevo cuarto de Lilia. La comunidad se había unido, y los vecinos nos sorprendieron con comidas caseras y pequeños regalos para Lilia al enterarse de nuestra historia. Mientras el sol se filtraba por las ventanas de nuestro nuevo hogar, observé a Lilia acomodar sus peluches en la nueva cama, moviéndose con más energía que en meses. El tratamiento funcionaba, devolviendo lentamente a la niña vibrante que se estaba apagando ante mis ojos. Sabía, sin lugar a dudas, que estaríamos bien. Habíamos sobrevivido a la tormenta, y por primera vez en mucho tiempo,
Estábamos emergiendo hacia la luz. El camino no sería fácil. El tratamiento de Lilia continuaría por meses, quizás años. Tendría que buscar trabajo, construir una carrera que nos sustentara a largo plazo. Habría días de duda, miedo, y una persistente ira por lo que Lucas había hecho. Pero, al estar en la puerta de nuestro nuevo hogar, viendo cómo el rostro de mi hija se iluminaba con una sonrisa genuina, sentí que la paz se asentaba en mí. Habíamos superado lo peor y, juntas, madre e hija, enfrentaríamos lo que viniera, no por el hombre que nos desechó, sino por el amor que nos había llevado de la oscuridad a este nuevo comienzo.